actual marco de la normativa en materia de seguridad y salud, con la aplicación de software de técnicos de prevención, es posible desarrollar, por un lado, el plan de prevención de riesgos. Desde esta carpeta, tal como estamos observando, accederemos a desarrollar el plan de prevención a partir de una evaluación inicial de riesgos, conforme establece la Ley 31 del 95, y de las modificaciones que se establecen en la Ley 54 del 2003. Esto permitirá, tanto para la empresa, sus locales, talleres, almacenes, despachos, oficinas y, por supuesto, para aquellas actuaciones por las que potencialmente puedan ser contratadas en obra, evaluar los riesgos y a partir de esa evaluación de riesgos elaborar el plan de prevención de riesgos de la empresa. Consecuentemente, luego el plan de seguridad que podremos desarrollar desde este otro apartado, pues constituirá, a partir de esta evaluación de riesgos del plan de prevención, pues como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. Además, desde esta carpeta, y tal como estamos viendo, podremos no solamente desarrollar el plan de prevención de riesgos, sino igualmente la coordinación de actividades, es decir, todos aquellos aspectos que van relacionados con la coordinación desde el punto de vista preventiva de la obra. Esto hará que podamos establecer, por ejemplo, pues lo que sería la coordinación de actuaciones, determinando procesos, procedimientos, obligaciones y responsabilidades, etc. También es posible desarrollar desde este otro apartado el plan de formación, es decir, tanto para la empresa como en el supuesto para las actividades que se vayan a realizar en la obra, va a ser posible desarrollar tanto la información e instrucciones adecuadas sobre los riesgos de las actividades como las medidas de protección, prevención y emergencia de los oficios de la obra. Por último, desde el apartado de control de índices de riesgo, es posible realizar el cálculo de los diferentes índices de riesgo, además de generar informes estadísticos con los mismos, incorporando gráficos 2D, 3D con los resultados obtenidos. Por este apartado de plan de prevención de riesgos será aplicable a la empresa. Sin embargo, la empresa deberá de realizar obras y, por lo tanto, desde este otro apartado podrá desarrollar el plan de seguridad, independientemente de que en algún momento se le solicitase también o tuviese que por algún motivo hacer los estudios o estudios básicos de seguridad. Mayoritariamente se va a servir para desarrollar el plan de seguridad, es decir, la memoria, en su caso el pliego y el plan de emergencia o actuaciones de emergencia de la obra, presupuestos y mediciones y, por supuesto, los planos. Los planos que facilitan la comprensión y ubicación de los medios y equipos a utilizar en la obra, es decir, por ejemplo, señalización de las zonas de acopio, talleres y almacenes, accesos a obra, cierres, ubicación de maquinaria fija, colocación de las protecciones colectivas en cada una de las diferentes plantas o forjados, etcétera, etcétera. Una vez hemos desarrollado el plan de seguridad, habrá que implantarlo en obra. Igualmente, desde esta última de las carpetas se podrá establecer un seguimiento de la actividad preventiva y, en el caso de que sea necesario, pues desarrollar un plan de acción preventivo para aquellas tareas que consideremos que lo necesitan. También podremos, además de desarrollar el seguimiento del plan, establecer la planificación de la actividad preventiva de la obra y la implantación del plan, entre otras funciones. Así pues, tendremos como resumen una serie de actuaciones para la empresa, una serie de actuaciones previas al inicio de obra y una serie de actuaciones previas al
implantar en obra el plan de seguridad. Conforme se establece en el actual marco de la normativa en materia de seguridad y salud, con la aplicación de software de técnicos de prevención, es posible desarrollar, por un lado, el plan de prevención de riesgos. Desde esta carpeta, tal como estamos observando, accederemos a desarrollar el plan de prevención a partir de una evaluación inicial de riesgos, conforme establece la Ley 31 del 95, y de las modificaciones que se establecen en la Ley 54 del 2003. Esto permitirá, tanto para la empresa, sus locales, talleres, almacenes, despachos, oficinas y, por supuesto, para aquellas actuaciones por las que potencialmente puedan ser contratadas en obra, evaluar los riesgos y a partir de esa evaluación de riesgos elaborar el plan de prevención de riesgos de la empresa. Consecuentemente, luego el plan de seguridad que podremos desarrollar desde este otro apartado, pues constituirá, a partir de esta evaluación de riesgos del plan de prevención, pues como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. Además, desde esta carpeta, y tal como estamos viendo, podremos no solamente desarrollar el plan de prevención de riesgos, sino igualmente la coordinación de actividades, es decir, todos aquellos aspectos que van relacionados con la coordinación desde el punto de vista preventiva de la obra. Esto hará que podamos establecer, por ejemplo, pues lo que sería la coordinación de actuaciones, determinando procesos, procedimientos, obligaciones y responsabilidades, etc. También es posible desarrollar desde este otro apartado el plan de formación, es decir, tanto para la empresa como en el supuesto para las actividades que se vayan a realizar en la obra, va a ser posible desarrollar tanto la información e instrucciones adecuadas sobre los riesgos de las actividades como las medidas de protección, prevención y emergencia de los oficios de la obra. Por último, desde el apartado de control de índices de riesgo, es posible realizar el cálculo de los diferentes índices de riesgo, además de generar informes estadísticos con los mismos, incorporando gráficos 2D, 3D con los resultados obtenidos. Por este apartado de plan de prevención de riesgos será aplicable a la empresa. Sin embargo, la empresa deberá de realizar obras y, por lo tanto, desde este otro apartado podrá desarrollar el plan de seguridad, independientemente de que en algún momento se le solicitase también o tuviese que por algún motivo hacer los estudios o estudios básicos de seguridad. Mayoritariamente se va a servir para desarrollar el plan de seguridad, es decir, la memoria, en su caso el pliego y el plan de emergencia o actuaciones de emergencia de la obra, presupuestos y mediciones y, por supuesto, los planos. Los planos que facilitan la comprensión y ubicación de los medios y equipos a utilizar en la obra, es decir, por ejemplo, señalización de las zonas de acopio, talleres y almacenes, accesos a obra, cierres, ubicación de maquinaria fija, colocación de las protecciones colectivas en cada una de las diferentes plantas o forjados, etcétera, etcétera. Una vez hemos desarrollado el plan de seguridad, habrá que implantarlo en obra. Igualmente, desde esta última de las carpetas se podrá establecer un seguimiento de la actividad preventiva y, en el caso de que sea necesario, pues desarrollar un plan de acción preventivo para aquellas tareas que consideremos que lo necesitan. También podremos, además de desarrollar el seguimiento del plan, establecer la planificación de la actividad preventiva de la obra y la implantación del plan, entre otras funciones. Así pues, tendremos como resumen
una serie de actuaciones para la empresa, una serie de actuaciones previas al inicio de obra y una serie de actuaciones previas al implantar en obra el plan de seguridad.